Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, los signos de Virgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo de Virgo? Te quiero mucho y lo sabes. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te agradece tu presencia, te bendice tu constancia y estos momentos de vida que podemos compartir. Mis amores, hemos recorrido las energías de un año bastante potente, bastante poderoso, un año que no nos ha dejado de sorprender, claro que sí, claro que sí. Así que bienvenidos a este encuentro con tu amiga Jenny de Sol Tarot. Hoy abrimos este mes de octubre del 2025, un mes muy cargadito de cambios, revelaciones. Wow, ¿qué te puedo decir? Nuevos comienzos. Entramos en la última etapa de este año tan poderoso. Desde este 1 de octubre la energía nos invita a mirar hacia adelante, no hay de otra, hacia adelante con mayor claridad, con la certeza de que todo lo vivido, absolutamente todo lo vivido en estos meses anteriores ha sido parte de un proceso de despertar, de limpieza y de transformación. El velo se ha levantado. El velo se está levantando poco a poco y cada uno de nosotros hemos estado sintiendo esta transformación de manera individual, como tiene que ser, de manera particular. Algunos en sus relaciones, otros en sus trabajos, en su misión de vida o en sus procesos emocionales. Octubre nos abre puertas, pero también nos reta a soltar aquello que ya no corresponde con la frecuencia que estamos llamados a sostener. Así que mi gente bella, vamos acá, mira, se ha volteado sola esta carta para mis amigos y amigas del signo de Virgo. Nada más y nada menos que el gran maestro. Aprende de las experiencias espirituales. Te voy a decir algo, Virgo. Si hay un signo que este año ha estado movidito, muy movidito a nivel espiritual, a nivel de vivir experiencias, ha sido tú. Virgo este año ha estado muy movido a nivel de astros, a nivel de constelaciones, así que es momento de que digas, ¿he aprendido o no he aprendido? Y lo más seguro es que sí, porque tú eres muy inteligente, Virgo, muy inteligente. Y te habla el oráculo, el gran maestro. Nos habla de esas experiencias espirituales que has recibido. Algunas quizá no las has querido ver, pero sabes que se te han presentado esas experiencias, esas vivencias, esos momentos en los que dices, de aquí tengo que aprender, de aquí tengo que tomar lo mejor para mí y para mi evolución. Claro que sí, Virgo, vamos allá, vamos al tarot sin más dilación. Tenemos acá nada más y nada menos que el 10 de aguas, 10 de copas. Mi gente bella, mi gente hermosa del signo de Virgo, tus necesidades afectivas, tus necesidades materiales están plenamente cubiertas. Aquí nos están hablando de situaciones de máxima alegría, de máximo esplendor, de vida familiar feliz y enriquecedora, de relaciones dignas de confianza y más que van a llegar. Tenemos aquí Arcano Mayor número 20, Arcano Mayor hermoso que me da mucho que decir junto con el gran maestro. Es el Arcano Mayor número 20, es la renovación, el arcángel Jeremiel. Examinarse y evaluarse de vez en cuando no está mal, pero aquí una evaluación favorable para ti, para tus hechos, para lo que has hecho, para esas cosas que has vivido y que estás por vivir y que estás viviendo en este instante. Ha llegado el momento de explorar eso que está en tu corazón, quizás un camino nuevo, quizás un nuevo emprendimiento, quizás una nueva forma de ver las cosas, viendo cubierta una parte de tu vida, pues ¿por qué no dejarse volar, dejarse ir, aperturarse a experiencias nuevas a nivel espiritual, siempre y cuando estén de la mano de tu evolución?
Me encanta tu lectura, es muy espiritual. Haz de tierras, haz de oros. En este momento para ti, Virgo, hay una abundancia muy grande, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel económico. Ahí veo tierras que se abren, fructividad, empresas, una empresa comercial que prospera. Hay documentos, si estás esperando la firma de un contrato, de algo que se firme a tu favor, de una querella, de algo que hayas puesto, una denuncia, una demanda, va a fallar a tu favor y te va a ser muy favorable. Documentos, contratos importantes que se firman a tu favor, claro que sí. Si estás en vista, de adquirir un bien inmueble, de adquirir una propiedad, de mudarte, también veo mudanza para ti. Veo mudanza, veo cambio de eso, mudanzas, cambios, pero favorables. Veo mucha renovación para el signo de Virgo. Tenemos aquí el caballero de fuego, pues veo para mis Virgos, para mis amigos del signo de Virgo, amigas del signo de Virgo que estén solteros o solteras, te veo aquí que un acontecimiento repentino, un encuentro, un brindis, un cóctel, una fiesta, vas a conocer a alguien si estás soltero, esa persona va a encender la llama de la pasión, del amor en tu corazón, va a ser mutuo el flechazo. Es una persona confiada, aventurera, un poquito como que subidita de bellezura. Me gusta porque es una persona también noble y muy trabajadora, con mucho empuje a nivel laboral, a nivel de trabajo, pero también con una belleza física importante. Si estás soltero o estás soltera, Virgo, te viene este mes de octubre una persona apasionada, aventurera, confiada, muy alteradito a nivel de muy inquieto, pero que va a ser un acompañamiento ideal para esos momentos de soledades o quizás para emprender una vida en común. Si estás en compromiso, si estás casado, comprometido, comprometida, pues te veo un reinicio, una renovación de votos a nivel matrimonial, a nivel de pareja. Es como un renacer del fuego, de la fogosidad entre ustedes. Me gusta esta lectura, me gusta esta reina. Aquí tenemos el 3 de copas, celebraciones. No te van a faltar copas que chocar. Aquí hay celebración, puede ser que asistas a un matrimonio, una ceremonia de entrega de diplomas, el anuncio de un nacimiento también para aquellos que estén en edad fértil. Hay prosperidad a nivel de avance de eso, de útero grávido, de útero gestante, de nacimiento. Y también para muchos de mis Virgo, necesidad de experimentar placer, y eso no te va a faltar. Rey de aire, rey de espadas, pues tenemos aquí la brillantez y la libertad que vas a tener tú a nivel de verbo, de decir las cosas como son. Vas a hablar claro, vas a hablar muy claro. El cambio en tu vida es bastante potente, mucha renovación, mucha compañía celestial. Tienes aquí el cortar por lo sano, con aquello que no te hace evolucionar. Te veo mucha brillantez a la hora de hablar. Liberas el fondo de tus pensamientos con mucha confianza. Si necesitas, vas a escuchar y vas a pedir el apoyo de un profesional en el área en la que te dediques. Aquí tu idea es buscar un equilibrio entre las dimensiones materiales y las afectivas. ¡Wow, Virgo! ¡Qué potente tu energía para este mes de octubre! Me encantan. Vamos a sacar unas letras que pueden estar en el nombre, en el apellido, en las iniciales de una situación, de un momento, de un evento. Tenemos aquí la consonante C, la vocal E, vocal I, consonante M, consonante H, consonante S, consonante L. Aquí te las dejo. Visualízalas, tómalas como te resuenen. Ya sabes, pueden ser las iniciales de un nombre, un apellido, una situación, un evento, algo que te resuene. Tómalo como literalmente lo puedas ver.
Vamos a sacar unos días de poder para ti, mis queridísimos amigos de Virgo. Qué belleza de lectura, me ha encantado para ti, mucha apertura, mucha luz. Tenemos aquí la mano de Fátima, la mano y el ojito de Fátima, que nos habla de liberación, apertura, entendimiento, comprensión y mucha protección. Tenemos aquí una de las piedritas que yo coloco, que es un ojo de tigre, que siempre lo pongo dentro de mi bolsita para limpiar las energías y la protección. Tenemos aquí una hojita. Recuerda, mis queridísimos amigos del signo de Virgo, que estamos iniciando ya a partir de este preciso instante en el hemisferio norte, el otoño, y en el hemisferio sur la primavera. Aquí hay un cambio total a nivel de naturaleza y a nivel de nosotros también. Se caen las hojas viejas, el árbol empieza a brotar de nuevo, y para el hemisferio sur empiezan a brotar las flores y los frutos, así que el cambio es inminente. Y tenemos un hermoso caballito de mar que nos habla de las aguas. 10 de aguas, tienes 10 de aguas, tienes 3 de aguas, celebración, prosperidad, avance, sobre todo alegrías en pareja. Alegrías en pareja. Y te hablé de fertilidad, pues sí, el caballito de mar nos habla de mucha fertilidad y de buenos padres, padres excelentes, padres que ayudan a sus hijos. No estamos hablando de madres, sino de padres que ayudan a sus esposas, ayudan a sus hijos, ayudan en la labor de la crianza, o sea, gente ejemplar. Mi gente bella, mi gente hermosa del signo de Virgo, me ha encantado tu lectura. ¿Qué te puedo decir? Te quiero mucho y lo sabes. Agradecida por tu presencia y hasta la próxima lectura.